antemano le deseamos un feliz inicio de semana como todos los lunes. Esperamos que el Señor derrame muchísimas bendiciones sobre usted, sobre su familia y sobre todas las personas que le rodean. Pero ya sabe cómo hacerlo, encomendándose a Él. En esta mañana nos acompaña nuestro endocrinólogo, el doctor Ricardo Álvarez Vázquez, con quien estaremos hablando acerca del hipertiroidismo, contrario a lo que vimos la semana anterior, el hipotiroidismo. Doctor, bienvenido. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno, doctor. La vez pasada estuvimos hablando acerca del hipotiroidismo y dijimos que era a petición de nuestro público porque todo el mundo había quedado como que inconcluso sobre el tema, había muchísimas dudas. Que se engordaban y no se sabía si era por tiroides o no era por tiroides. Exacto. Entonces ahora lo que se hizo fue hablar sobre lo contrario, porque también es otro padecimiento. Muy común, es muy común y es una enfermedad que muchas personas lo pueden tener, a veces no se dan cuenta porque produce ciertos cambios en diferentes sistemas. El hipertiroidismo tiene las características de que afecta casi todos los sistemas del cuerpo, cardiovascular, de la piel, el cerebro, los pulmones, afecta muchas áreas. Entonces, si el hipertiroidismo está afectando sus sistemas, aparentemente va a presentar síntomas en cada uno de esos sistemas. Ahora, algunas personas lo van a reconocer, otras personas no lo van a reconocer, debido a que para ellos tal vez puede ser normal el que estén sudando mucho, puede ser normal que estén perdiendo el pelo, puede ser normal que ellos estén con taquicardia, puede ser porque ellos piensan que su estrés diario es muy severo, entonces no le ponen atención a estos síntomas de que podrían en conjunto representar un hipertiroidismo. Ese es el problema con esta enfermedad. Pero sí tiene muchas características que las personas tal vez podrían poner atención. Y si no, pues tal vez entre el doctor, la persona que habla, entonces ya se puede llegar a una conclusión más acertada acerca de cuál es el problema con la tiroides. Contrario al hipotiroidismo, doctor, ¿qué es lo que pasa con el hipertiroidismo? El hipertiroidismo lo que sucede es que la glándula, en vez de producir menos, produce más. Produce más hormona tiroidea. Y la hormona tiroidea, como sabemos, va a todas las células del cuerpo y afecta el funcionamiento, el termostato que hablamos la vez pasada, que es capaz de ponerlo a un nivel superior y de esa manera hacer que el metabolismo se acelere, que produzca más sustancias, si es que está produciendo sustancias esa célula, que haga que se gaste más energía, que se consuma más oxígeno, por lo tanto mantiene en cierta forma la temperatura corporal. Así es que es muy importante, es una hormona que significativamente afecta casi todos los sistemas, especialmente aún antes de que nosotros nazcamos. Ya la hormona ya está trabajando y haciendo que crezca y se desarrolle el cerebro. Muchos niños que no reciben ese beneficio de recibir suficientes hormonas cuando están creciendo, puede ser que nazcan con déficits mentales. Entonces la hormona tiroidea comienza a trabajar antes de que nacemos y continúa durante toda nuestra vida. Y mantiene ese nivel de consumo de energía a cierto estado, de manera de que funcione óptimamente el cuerpo. Y saliéndonos un poquito del tema con lo que me acaba de decir, me llama bastante la atención. Por ejemplo, ¿qué va a pasar o qué es lo que pasa para que un bebé no reciba las suficientes hormonas de la madre? El problema no es que recibe en parte cierta partecita pequeña de la madre, pero la mayoría de las veces la produce el mismo. Entonces, en el caso de que saliera con un problema mental, ¿de quién es el problema? ¿De la madre o del bebé? Bueno, es que si vamos a discutir cuál es el problema mental, podría ser muchas causas que tuviera problemas mental, puede ser circulatorio, puede ser no relacionado con tiroides. No, me refería relacionado a tiroides. Bueno, el problema sería el siguiente, por ejemplo, podría existir una malformación congénita, por la cual la glándula tiroides nunca se desarrolló, por algún problema genético, algún gen que falló por ahí, entonces nunca se desarrolla la glándula, el niño no recibió, porque el niño recibe hormonas tiroideas de la madre, pero el 90%, la mayoría es producida por él mismo. Entonces esta glándula comienza a funcionar unas pocas semanas, ya empieza a trabajar y produciendo suficiente hormona para que todo el sistema se desarrolle. Entonces si la glándula recibe una atresia, que le llaman, o sea que no se forma, entonces el niño no recibe suficientes hormonas tiroideas, y de esa manera no se desarrollan sus capacidades mentales y nacen ya con hipotiroidismo, que se reconoce casi inmediatamente al nacer. Estos son niños que no tienen la apariencia que los otros niños, tienen una lengua muy grande, por ejemplo, tienen una forma como una mirada muy vaga, casi no se mueven, son hipokinéticos, entonces los neonatólogos lo reconocen inmediatamente y empiezan a tratar el problema. ¿No se podría dar el caso contrario, niños con hipertiroidismo? Sí se podría dar, pero se da menos que el hipotiroidismo. O sea,
porque en el hipertiroidismo es difícil reconocerlo, especialmente porque los niños cuando nacen con una frecuencia cardíaca de alrededor de 140, 160. Por lo tanto, si el niño tuviera excesiva producción de hormonas, eso es lo que veríamos. Pero como se traslapa con las formas fisiológicas, es muy difícil reconocerlo. Ahí la suspicacia del neonatólogo, mandar exámenes. Tenemos llamada, doctor. Hola, muy buenos días. Buenos días, Carlita. ¿Cómo está? Bien, gracias. Quería hacer una pregunta al doctor. Adelante. ¿Qué examen tiene que hacerse para detectar el hipertiroidismo? Muy buena pregunta, porque algunas veces pecamos de que mandamos mucho, a veces pecamos de que no mandamos lo suficiente. Generalmente la más importante para nosotros es el TSH, que es una hormona producida en la hormona pituitaria, que como dijimos la vez pasada nos servía para definir si era hipo o hiper. En este caso encontraríamos la hormona TSH disminuida, porque la glándula está produciendo mucha hormona tiroidea y al producir mucho suprime la producción de TSH. La TSH funciona elevándose cuando hay poca producción de hormona tiroidea y disminuyendo cuando hay demasiada producción. Entonces así es como nosotros reconocemos si es hipertiroidismo o no. Además de eso medimos los niveles de la hormona tiroidea directamente, T4, T3. Esos serían básicamente los exámenes más importantes que tendríamos que mandar. De ahí vendrían unos opcionales, pero no necesariamente de laboratorio. Podría ser un centellograma, podría ser, o sea, una biopsia, o sea, un ultrasonido para ver por qué. Profundizando más, doctor, en los signos y los síntomas ¿Sí? que van a llevarlos a los especialistas como usted a pedir este tipo de exámenes. En el caso del hipertiroidismo, ¿de cuáles estaríamos hablando? Ya nos mencionó usted algunos, pero imagino que hay más y hay detalles. Sí, hay muchos síntomas. Por ejemplo, como dijimos, que afecta a diferentes sistemas. Vaya, la persona que tiene hipertiroidismo, una persona adulta, que es la que es capaz de comunicarnos muchas cosas. Las personas, por ejemplo, pueden tener un recycle, que le llaman, o sea, que está renovando su pelo muy rápidamente, porque el metabolismo está acelerado, entonces pierden pelo. Es una de las características. Otra Más de la cuenta. Más de la cuenta de lo que deberían, por ese recambio que existe más acelerado, el cambio de energía. Estas personas también pueden tener, como le digo, una hiperactividad. O sea, que algunas personas lo podrían confundir, especialmente en los niños, que creen que son hiperactivos y son hipertiroideos. Porque estas personas tienden a ser un poquito más aceleradas. Son personas que andan queriendo hacer las cosas más rápido de lo normal, personas que no se están quietas un momento, personas que se les mira como que si fueran muy activas, aunque no estén haciendo mucho, pero se están moviendo. Entonces, por ejemplo, en el sistema cardiovascular sería uno de los más importantes porque nosotros reconocemos por el pulso. El pulso de estas personas que normalmente andan entre los 70, 100, 100 es demasiado, entre los, digamos, 70, 80 es el normal. Estas personas andan entre 90 y 110, 115, 120, entonces lo andan más acelerado de lo normal porque la hormona eso es lo que hace, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción también. Entonces esa es una de las características que nosotros notamos en estos pacientes con hipertiroidismo, su incremento en la frecuencia. Con respecto al sistema pulmonar, vemos que aumenta la frecuencia respiratoria. Debido a que hay consumo más de energía, el organismo necesita más oxígeno, entonces empieza a respirar más rápido. Entonces son personas que tienen acelerados los dos, el corazón y los pulmones, el funcionamiento. Ahora bien, ¿estas personas, doctor, se dan cuenta ellas primero o se dan cuenta primero los que lo rodean? Bueno, mire, en teoría deben de ser ellos porque es una enfermedad que a veces puede ser despacio que aparece y otras veces aparece muy rápido. Cuando aparece más rápido es cuando la persona se da cuenta que aparece en la mañana descansando y tiene un pulso bien elevado, incluso dice siento palpitaciones, que eso es otra de las características que nosotros preguntamos si tiene palpitaciones. Palpitaciones significa que una persona está sintiendo que sus latidos existen y nosotros normalmente no sentimos que se está moviendo, ni sentimos ningún movimiento, ni ningún cambio, pero la persona que tiene palpitaciones las reconoce porque son más fuertes que lo normal. Entonces esa es una de las partes que ella puede notar en la mañana. Ok, eso es un buen tip. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, señora? Pues bien, ¿Desde dónde nos llama? te lo cuento. ¿Cómo amaneció? Bien, Cuéntenos en qué le podemos servir. pues fíjese que yo quiero hacerle una pregunta al médico. Sobre de una persona que le está cayendo el pelo aquí enfrente, ¿verdad? Pero ella no siente nada. Solamente Entonces, la caída del cabello. Sí, y dice que siente pulsaciones. Ok. O sea, aquí en el pelo, ¿verdad? ¿En dónde? Ajá, ¿Siente las pulsaciones dónde? sí, aquí en el pelo, dice.
que le pulsa. Dice. ¿En el Se le pelo? cae, ajá, que se le cae. Dice. Ah. Bueno, lo que sucede es que si solamente tenemos esa característica, es muy difícil decir que es hipertiroidismo, porque la persona puede perder cabello por múltiples razones. Y más siendo mujer. Pues sí, a veces existen ciertos cambios que, bueno, no sé, a veces puede ser por el uso del peine, a veces se cepilla muy rápido, muy fuerte, a veces puede perder pelo, otras veces puede ser No está teniendo una buena alimentación. una buena alimentación, puede ser desnutrición, puede ser que tenga alguna, digamos, psoriasis o problemas de seborrea en el pelo, entonces eso hace que la raíz se haga frágil, entonces es fácil de desprender, pero no es necesario hipertiroidismo, tendría que tener otras características para poder clasificarla dentro de problemas de tiroides, otras como las que mencionábamos. Así es que si solamente es la concentración en el pelo, habría que hacer un examen físico, especialmente por un dermatólogo idealmente, para ver qué problemas podrían estar pasando. Y lo que me llama la atención es que está hablando que nada más se le cae el pelo de la parte de enfrente. En este caso es general. En cuanto se trata del hipertiroidismo es general. Cuando se trata solamente de enfrente, habría que pensar tal vez en otros problemas, como por ejemplo algunas personas, algunas mujeres que tienen exceso de andrógenos. Andrógenos son hormonas masculinas. Entonces ellos empiezan a perder pelo en el frente. Como si fuera hombre. Como si fuera hombre. Empieza a prender acá, a los lados, y empieza a crecer hacia atrás. Pero esas son características que sí hay que investigar en ese caso, porque puede que no esté relacionado con la tiroides, pero puede estar relacionado con problemas de androgenización, por problemas de la glándula adrenal, pero siempre dentro del campo de la endocrinología, sí se puede investigar, si ese es el caso. Muy bien, doctor, con eso nosotros nos vamos a una pausa. Ya, en segunditos estamos nuevamente con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. En esta mañana estamos conversando con nuestro médico endocrinólogo, el doctor Ricardo Álvarez Vázquez, acerca del hipertiroidismo. Recibimos una llamada desde Mexicanos. Muy buenos días. ¿Cómo está, señora? Felicitarlos por su programa. Bien. Gracias, para servirle. Bien, gracias. Felicitar al doctor. Bien atinado sus consejos y su aclaración ahí. Muy Doctor, amable. yo quería que me hiciera el favor de explicarme qué puedo hacer cuando hay mucha palpitación, definir si es lo que usted dice, mucha palpitar del corazón, pero rápido, pero no es que me acaba de levantar, sino que de repente, ¿ves? No estoy haciendo nada. Y que si tiene que ver con un dolor que me agarra aquí en la nuca, de un lado. Cuando volteo para un lado siento, pero no lo defino si es en la garganta o es afuera. Y es como cuando uno tiene una sensación de que está malo de la garganta, pero yo me pongo a ver y no es eso, sino que si volteo para un lado me da dolor, pero no lo defino si es adentro o es afuera. Es como el nervio, no sé qué, si tiene que ver con eso. Muy bien, no nos cuelgue. Bueno, en este caso ya está hablando que tiene unas palpitaciones, pero que no tiene otras manifestaciones más que esas. Aparentemente tiene también un dolorcito en el cuello. Lo que sucede es que en ese caso, si solamente es la palpitación el problema, si uno busca otros signos de hipertiroidismo y no los encuentra, solo encuentra palpitaciones como una de las características, tendríamos que evaluar la posibilidad de que esto pudiera ser una arritmia cardíaca. No necesariamente relacionado con la tiroides, pero puede ser relacionado con el corazón, puede ser un problema de conducción en el corazón. Por lo tanto, tendría que ser evaluada por un cardiólogo para ver si se puede colocar un holter, una máquina que detecta las pulsaciones del corazón por 24 horas y después se analiza. Entonces se puede ver si existe una excesiva frecuencia cardíaca en ciertos periodos de tiempo que podría indicar que hay un problema de conducción y en esos casos sí tendría que verificarse. Si al mismo tiempo da mareos, no sé si mencionó, creo que dijo un poquito de, no sé si mencionó mareos, cuando da mareos o tiene dolor en el cuello, podría indicar de que esa palpitación o ese incremento en la frecuencia cardíaca podría llegar a una insuficiencia circulatoria en el corazón y producir a veces un equivalente anginoso, o sea que puede producir un dolorcito acá. Por lo que yo recomendaría a esta persona,
Si tiene la oportunidad de visitar a un cardiólogo primero, sería muy buena idea, ya que él podría mandarle ciertos exámenes para determinar si esto es del corazón o no, ya que no tenemos otras características del hipertiroidismo. Esa sería mi recomendación. Okay. Lo que me estoy dando cuenta, doctor, es que hay cierta confusión. Sí. Vamos a hablar acerca del hipertiroidismo, no es solamente con uno de los síntomas que está hablando, sino que con Es la un grupo. mayoría. Ajá. Se trata de un diagnóstico global, o sea, de que una solo perico no hace verano, como dicen. Si nosotros solo tenemos una característica, no podemos hacer nada, porque una característica puede aparecer en diferentes enfermedades. Si tenemos un grupo de características que nos orientan, entonces sí, ya estamos un poquito parados más en firme para poder decir que es un hipertiroidismo. Y aún así hay que mandar a hacer exámenes. Y aún así tenemos que reconfirmarlo, porque si no, estaríamos dando mala medicina. Así que, vaya, por ejemplo, en el caso de que tuviéramos un hipertiroidismo, además de los otros que habíamos mencionado, del corazón, que el pelo, podemos pasar a características de la piel, por ejemplo. La piel puede tener una suavidad más de lo normal, le llaman que es una suavidad de terciopelo, o sea, se toca bien suave y al mismo tiempo calientita. La piel tiene un incremento en temperatura, entonces otra característica que nosotros reconocemos en hipertiroidismo. Además de eso, afecta también al sistema nervioso central. En el caso de que, como dijimos, había algunas veces vuelo de ideas, a veces no tienen concentración en lo que están haciendo. También afecta el sistema nervioso periférico, porque una de las características que encontramos en el paciente con hipertiroidismo es que sus reflejos están aumentados. O sea, cuando uno busca los reflejos es como que si fuera un brinco, un brinco. Entonces, nosotros chequeamos en diferentes partes. Otra característica, porque la hormona hace que la velocidad de conducción del nervio sea más rápido. Por lo tanto, cuando golpeamos, entonces la respuesta es más rápida todavía. Tenemos también el sistema gastrointestinal. Debido a que el metabolismo está acelerado, el intestino se mueve muy rápido y al moverse muy rápido puede tener diarrea. Entonces, o es una persona de que, bueno, no reconoce como diarrea, pero que podía estar yendo al baño varias veces al día y ella no se da cuenta. Entonces, otras características que vamos poniendo dentro del grupo para tratar de construir el cake, vamos poniendo las piezas juntas. Después tendríamos el problema de los riñones. La persona con hipertiroidismo tiende a orinar un poquito más que las personas, no necesariamente porque tenga exceso de glucosa o cosas por el estilo. Sino no más en cantidad, sino más bien más en frecuencia. Frecuencia, debido a que como aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta un poco la presión, entonces la presión del flujo al riñón aumenta, entonces se orina más rápido. Pueden haber cambios en las uñas, a veces son quebradizas por el metabolismo. Esto es una persona que además de eso siente mucho calor. Una persona que puede estar en un ambiente frío, pero ella es la que siente calor y los demás no. O sea que ella se está quitando todo porque está muy caliente y los demás están con frío. Porque el metabolismo está acelerado, se consume mucha energía. Igualmente, este padecimiento, doctor, lo podemos tratar mejor en cuanto más temprano se descubra. Claro que sí. Necesitamos descubrirlo a tiempo porque tiene otras consecuencias, que va al otro sistema. El otro sistema es el sistema óseo. Cuando nosotros tenemos un hipertiroidismo severo, empieza a descalcificar los huesos. Entonces los vuelve muy débiles. Entonces, estas personas con hipertiroidismo son personas a las que recomendamos una densidad ósea, de manera de que podamos detectar si hay una disminución en densidad y corregirla a tiempo. Y de preferencia corregir el origen, no corregir el síntoma, sino que tratar de ir al centro del problema. Y el centro del problema es corregir el hipertiroidismo. Entonces, ese sería otro problema, osteoporosis, la secundaria. Eso puede suceder tanto cuando la persona produce demasiada hormona o cuando le damos nosotros exógenamente más de medicina de la que debiera recibir cuando estamos sustituyendo. En el caso de aquellos que también abusan de los medicamentos, para que vean que tienen exactamente el lado negativo. Bueno, lastimosamente se nos acabó el programa, doctor, pero ahora yo creo que estamos más claros en hiper y qué tendré. Pero sí. Nos vemos la próxima semana, que me parece que vamos a estar hablando acerca de la menopausia. Perfecto. Muy bien, excelente. Doctor. Gracias. Cuídense mucho, nos vemos mañana, no se pierda nuestro programa a la misma hora de siempre, 7:20, que Dios me lo bendiga.